Gracias a tantos, qué hermoso que es escuchar estas conversaciones, qué hermoso que es escucharlos a ustedes, qué belleza, cómo se siente la confianza plena, la confianza plena. Y aparte, ¿saben qué? Contándole esto a Jesús y escuchándolos en comunidad, oramos por otros, ¿no? Por las necesidades que hay, por las tristezas, por tu trabajo, por ejemplo, Carlos, mientras juntás ahí unos pimientos morrones, que le pedís al Señor, conversalo con Él, ¿eh? Mientras seguís juntando los pimientos, contale a Jesús lo que sentís por tu falta de trabajo y que te dé fuerzas para seguir adelante. Esa es la conversación que Jesús quiere que mantengamos con Él. Sincera, honda, simple. Simple. A veces nos complicamos. ¿Cuánta gente dice, ay, yo voy a adorar a Jesús y no sé ni qué decirle? Porque nos falta, como decía Carmen, la práctica de compartir con Jesús todos los días de nuestra vida las cosas cotidianas. Hacerle lugar. ¿Saben lo que hacía como ejercicio yo cuando era más joven? Como estaba tratando de hacer este ejercicio. Me ponía iba por ejemplo, cuando estaba en casa, iba al comedor y ponía una estampa de Jesús, del rostro de Jesús. Y trataba de mirarlo de vez en cuando para hacerle lugar, para darme cuenta de que él está ahí. Entonces, cuando iba, no sé, a la cocina, me lo llevaba y lo ponía en la cocina. Entonces lo miraba y compartía mientras cocinaba, ¿no? Tenía que ser ese ejercicio que me ayudaba para darme cuenta de que Jesús estás acá. Quizás tengan ustedes, ¿no? Esa ayudita tenía yo, ¿no? Pero a ustedes se les ocurre alguna otra cosa, algún signo para decir, no nos olvidemos de que Jesús quiere compartir la vida con nosotros, de que Jesús está. Recuerden que un mínimo pensamiento hace de que Jesús se haga presente, siempre está presente, pero que se haga exclusivamente presente en nuestro hoy. Así que no lo desperdiciemos. Con semejante compañero de camino, ¿quién no querría caminar con él? ¿Quién no querría escucharlo, que nos abrace, que nos regale su gracia, que nos inspire, que nos dé fuerza? Estamos en momentos de bajón, ¿no? ¿Quién no querría caminar con Jesús? Aprovechémoslo, Él quiere caminar con nosotros todos los días y en cada momento. Y en cada momento. Sobre todo para sanarnos, ¿no? Y sobre todo cuando hemos pasado por circunstancias muy fuertes, muy extremas. Por eso poníamos en el aire, ya hace algunas semanas, junto con la Red Sanar, este hospital de campaña, así le decimos a este ciclo, ¿no? Hospital de campaña en salud mental y en salud integral. Y hoy recibimos a una amiga que pertenece a la Red Sanar y que pasó por estas circunstancias de un evento donde la naturaleza hizo lo suyo y no solamente se necesitó una reconstrucción externa, sino también interna. Alicia, ¿estás por allí? Alicia Mirto, psicoeducadora de Lomas de Zamora, en el Hoy. ¿Cómo estás, Ali? Bienvenida. Estoy acá muy feliz de poder estar con todos ustedes. Bueno, sí, yo soy Alicia Mirto, coordinadora del Nodo de Lomas de Zamora. Soy una señora de 79 años y tengo 10 nietos, 5 hijos. Y bueno, feliz de poder todavía tener la cabeza un poco, no tanto el cuerpo, pero sí la cabeza como para poder llevar adelante todo lo que hacemos en la red. Este, este Así que servicio, ¿no? feliz de Maravilloso. poder, Me contaba poder, fuera, sí. fuera del aire, nosotros también, Ali, estamos felices y contentos de tenerte por aquí con tu experiencia de vida, pero también con tu itinerario de querer descubrir quién sos a través de la red, porque vos hiciste los talleres y después te diste cuenta que a través de ellos podías capacitarte para ayudar a otros. Y así fue, ¿no? Con una experiencia de vida en tus casi 80 años muy rica, pero también con estos vaivenes de la propia vida. Nosotros decimos, bueno, tocamos temas de sufrimiento existencial. A veces esos sufrimientos no vienen desde adentro, sino por cosas que, como a vos te sucedieron y que hoy queremos tratar, como nuestros hermanos por ahí de Bahía Blanca, que estamos también invitados a trabajar, a no quedarnos quietos. ¿Es así, Alicia? Sí, justamente cuando entré a la red, me acuerdo que en la consulta con el doctor le dije yo, ¿y cómo aguanté todo lo que me pasó a mí en la vida? Y me dice, porque tenés buena resiliencia. Palabra nueva para Ah, mí mirá. era, y empecé a buscar y Ajá. claro, y ahora justamente el recuerdo de lo que era la inundación fue también una lección muy grande donde
donde vivíamos justamente en el delta del Paraná, que es justamente el delta del Paraná en la salida casi ya al Río de la Plata, donde se abre el Paraná en tres, que se abre en Paraná Miní, Paraná de Las Palmas y Paraná Guazú. Sí, Yo vivía sobre un canal, que fueron unos canales que se abrieron para unir los tres Paraná, para el acceso a los barcos. Eso trajo que la naturaleza sufriera un poco con todo eso. Bueno, las casas en el delta ya están preparadas para hasta unos 2 metros de altura de aguantarse la inundación. sí, Estábamos sí. acostumbrados que subían en el mes de abril, mayo, por ahí siempre hay algunas inundaciones, pero nunca pasaban de que subieran al patio unos 30 centímetros. Pero en esta ocasión, en el año 1959, yo tenía 13 años, hubo una inundación del Paraná tan grande que abarcó 20.000 kilómetros desde Entre Ríos, desde Gualeguaychú hasta, hasta donde yo vivía y la salida al Paraná. De Sí. ahí veíamos pasar todo, ¿no? Era como vivir en el desagüe. Y bueno, fue tremendo porque había una sudestada muy grande que duró muchos días y se malogró todo. Igual mi mamá había, como todos isleños, se prevenían muchas cosas y al ver que subía el agua ya había juntado, había subido huevos, leña, lo que sea, pero superó tal altura que fuimos a parar a la parte más alta de la casa, que eran 2 habitaciones con una galería delante y otra atrás, donde ahí convivimos por más de 7 días con una vaca con su ternero, ovejas, gallinas, un perro y todo lo 7 días que seguidos ahí en las habitaciones de arriba de la casa, porque fue no bajaba más el tiempo, agua. claro, pero esos 7 días fue el temporal, pero después siguió el agua, porque hasta que se fue el agua, Wow, pasaron claro. muchos días. Yo de eso tanto no me acuerdo. Sí me acuerdo el sufrimiento de mis padres y como yo quedaba como en el medio, hermana mayor, Claro. era por cuatro, Sí. cuidar a mis hermanos para que ellos se puedan dedicar a la tarea de cuidar todo, ¿no? ¿Qué Y ahí yo sensaciones tenías emocionalmente hablando, querida Ali? ¿Qué sensaciones te recordás que tenías en este tiempo? ¿Sentías miedo? sí, ¿Sentías eso sí. bronca? ¿Qué sentías? Sí, si lo veo desde todo lo que aprendimos, yo me doy cuenta de que nosotros ya estábamos en cierta manera y desde muy chicos preparados para el tema del cuidado de los otros, el cuidado de los hermanos, Sí, el cuidado de las cosas que podían. Entonces a mi mamá la liberaba del cuidado. Yo era hermana mayor, así que yo me dediqué todo el sí. tiempo a cuidar de mis hermanos, entretenerlos, porque hay que entretener a 3 varones ¿Qué te parece? sin, Claro. es más, los últimos días fueron arriba de la cama, no podíamos bajar de la cama. Así que ellos se entretenían, los chicos era como que no se daban cuenta de la magnitud, pero yo veía a mi papá que de vez en cuando le hacía un agujerito más al cinto por la angustia que estaba viviendo, lo que se veía que Claro. se iba perdiendo, las gallinas que se ahogaban, la comida que no sabían si iba a alcanzar, porque en ese tiempo no había teléfono, no pasaba ningún proveedor, no Claro. pasaba nada. Y no había teléfono, o sea que él cuidaba me acuerdo que ponía el informativo y apagaba la radio para que no se gaste toda la batería. Bueno, Claro. la experiencia fue muy dura, pero a mí no me queda un gusto como decir se terminó todo. ¿Por qué? Porque en ningún momento mi familia se vino abajo, como puede decirse. Si bien cuando Estuvo pasó el unida en agua, medio de la crisis. sí, Estuvo sí, sí, unida en sí. medio del dolor, de la crisis y de la desesperación por momentos. Sí, y como dice acá el libro del doctor Re, Vida sin distrés, que justamente hay un capítulo que habla sobre los estrés postraumáticos, donde uno pasa Sí, por distintas fases, justamente, ¿no?
las fases, más, los anoté para no olvidarme, ¿no? A Y ver. le voy a decir las fases por las que yo viví, ¿no? El primero era el impacto inicial, que uno no sabía hasta dónde iba a llegar el agua, y yo me daba cuenta, porque siempre fui muy compañera de mi... Se vivía mucho la relación de familia, entonces yo veía la preocupación de mi padre, porque como se movían los árboles, también sentíamos el movimiento de la casa, que se podía caer todo. Claro. Y entonces el impacto inicial era de miedo, terror, sensación de, de sobrevivencia y de cuidado, la Mm, responsabilidad de cuidar a los otros, ¿no? Ver a mi mamá y a mi papá que por ahí salían con la canoa a buscar otros animales o algo y yo me quedarme ahí en la casa sola con mis hermanos y no saber bien qué. Entonces, cómo cuidar la alegría para que mis hermanos no la pasaran mal, ¿no? Así que eso mm, fue. Después, la segunda etapa era una cosa como de heroísmo, porque justamente mis padres alentaban esa situación de que yo los cuidara. Entonces era como heroísmo, negación, un esfuerzo de sobrevivencia, ¿no? Porque justamente de cuidar a mis hermanos que no se mojen, para que, se imaginan, si se enfermaban, había que cuidarlos que exacto. no tomaran frío. Después había también eh, en la tercera etapa había mucha desilusión, Mm. porque había una especie de decepción, una amargura, porque cuando se baja el agua empezás a ver todo lo que se perdió, todo lo que se llevó el agua. Es bravo El agua, esa etapa, ¿no, Ali? sí, Es complicado sí. cuando baja el agua, ¿no? Sí, además hay un tema que como yo vivía en un canal donde pasaban barcos areneros, ni bien pudieron salir los Sí. barcos del puerto, empezaron a pasar y el barco mueve tanto el agua que ahí mi papá salía con la canoa a hacerles señas para que pararan, para que no vayan tan rápido, porque no sé si saben que Claro. el barco cuando va primero absorbe el agua y después la suelta, entonces ahí se lleva cosas y trae cosas y bueno, como ya estaba empezando a bajar el agua, venía del Paraná arriba, veíamos pasar de De todo todo. pasaban, desde los muertos, camalotes, en camalotes gigantes donde había hasta monitos, serpientes, qué sé yo, todo lo que vivimos y vimos. Y lo que también había un poco de resentimiento por lo que perdimos, porque era como injusto, Mm, lo vivimos como una injusticia, ¿por qué teníamos que perder todo? Si estábamos preparados. Era como diciendo, pero ¿por qué sí. tenía que pasar esto? Y otra cosa era que nosotros en todos esos días que estuvimos ahí no tuvimos ningún tipo de ayuda, porque no se podía Mm, cruzar el Paraná para ir a la segunda sección de isla donde nosotros vivíamos. Entonces, toda esa zona de la isla nos podíamos haber ahogado todos y nadie se enteraba, porque no podíamos. wow. Así que los mismos isleños, de última, íbamos a ir a vivir arriba de una canoa, no sé. Y Sí. después pasamos a la segunda etapa, a la cuarta etapa, que es la última, que es la de de la reorganización y la recuperación progresiva. Nosotros habíamos encontrado que ya no teníamos más ninguna planta, la huerta estaba destrozada, las cosas que habían quedado abajo del agua, la máquina de coser, la cocina a leña, montones de cosas, porque la cocina estaba más abajo, se había tapado de agua, estaba todo lleno de barro. Y bueno, así que de a poquito se fue haciendo justamente esa recuperación progresiva. Y lo más extraordinario que yo Mm, veía era como el isleño sacaba esa planta de frutal, que eran duraznos, ciruelas y esas cosas, y volvían a plantar otra vez. mm, Mejoraban ese hoyo grandote que se había hecho y volvían a plantar. Y ahí es donde yo vi y recuperé y me di cuenta de la resiliencia justamente que vivía la gente. Mucha gente se quedó y mucha gente también se fue, pero sí. justamente era eso, ¿no? Palpar esto
que se viven estas situaciones y que seguro que tenemos. Además, en mi casa éramos gente de fe y sabíamos que no estábamos solos, a pesar de que estábamos solos, que no estábamos solos, Sí. porque esa encomendarse a que Dios nos iba a cuidar, que la casa nos iba a venir abajo, que encima nace el ternerito en esos días, en ese día, ahí arriba de la galería de la casa, entonces ya empezó a haber leche para los chicos, así que era como Wow. que nos cuidaba, Tata Dios nos cuidaba continuamente, Así sentíamos es, siempre así el es, Ale. cuidado. Hoy estábamos hablando de eso justamente, ¿no? Que le preguntábamos a la gente, ¿sentís a Dios en la vida cotidiana? En los momentos de profundísimo desconcierto, como los discípulos de Maús hoy, y sufrimiento, ¿le haces lugar a Jesús o estás ensimismado en tu dolor? Cuántas cosas para hablar con vos, Ali, y con el doctor Roberto Rey, que lo vamos a sumar en el próximo bloque. Le pedimos a Mariana una pausa musical y seguimos escuchando el testimonio, el gran testimonio de Alicia, con casi 80 años, psicoeducadora de la Red Sanar, hablando de resiliencia, de ir hacia adelante, de que Dios está con nosotros y nos acompaña en nuestros momentos más difíciles y cómo nosotros como humanos poder elaborar lo que nos pasa para prevenir y saber después acompañar. Ya venimos. Cuando reina la calma, el aire te trae una voz, te habla de paz y esperanza, te habla al oído de amor. Radio María, sintoniza tu corazón. Escuchamos a Teresa Parodi, apurate José, con una imagen también, esta foto, este cuadro, del cual nos hablaba también Alicia Mirto, nuestra querida amiga psicoeducadora, hoy en Lomas de Zamora, que ha pasado hace algunos años atrás por esta circunstancia que fue reciente para muchos de ustedes, ¿no? Una inundación, un azote de la naturaleza donde tuvimos que tener ciertas actitudes de cooperación, de esperanza para salir adelante, ¿no? Y sobre todo saber reconstruirnos, no solamente en nuestro hogar, sino también en nuestro interior. Recibimos al doctor Roberto Federico Rey, que se suma a esta charla. Querido doctor, feliz Pascua de Resurrección. ¿Cómo anda? Felices Pascuas, Verónica, muy bien. Un saludo a Alicia y a toda la audiencia. Muy bien, Bueno, Alicia nos estuvo contando su trabajo de resiliencia, que fue lo primero que escuchó de esta pregunta que le hacía Alicia. ¿Y cómo pude yo pasar, doctor, por todo esto? Por su gran resiliencia, contestó, ¿no, doctor? así es, Verónica, y ella como isleña es la mejor persona que puede dar fe de las vicisitudes, de los sinsabores, de las pérdidas, de los duelos, de las heridas que dejan estos hechos trascendentes de la vida, de la naturaleza, y que justamente la inundación se lleva todo. Me pareció muy adecuado que pudiéramos compartir estos minutos con Alicia, porque, bueno, ella conoce en profundidad y ha sido resiliente en profundidad sin saberlo. Después, cuando accedió a la Red Sanar, bueno, pudo entender un poco esta ¿Qué había fuerza pasado? espiritual, esta fuerza mental, esta fuerza social, esta fuerza emocional que implica soportar momentos críticos y salir fortalecidos con esta realidad, ¿no? La resiliencia, doctor, es algo que nosotros podemos aprender, podemos internalizar, viene con la propia personalidad, la propia vida. ¿Cómo hacemos para ser seres resilientes como Alicia? En realidad hay dos formas de ser resiliente. La espontánea, la natural, aquella que hace que las personas puedan soportar crisis y sobrevivir a las mismas
y salir fortalecidos con la experiencia, en forma natural, casi inmanente en su persona, en su personalidad. Y está la otra, que es la adquirida a través de la psicoeducación, aquella que es adquirida a través del conocimiento, aquella que es adquirida a través de la lectura, de la profundidad y, por supuesto, esa que se va jalonando en el cotidiano vivir y, por otro lado, en el cotidiano ser del aula taller educativa. Porque resiliente podemos ser todos, cada uno desde una vertiente personal, algunos de la inundación, otros de otro tipo de pérdidas. Y todos juntos, en comunión y en comunidad, vamos aprendiendo cómo soportó, pero no solamente cómo soportó, sino cómo neutralizó el estrés, el distrés, la herida, el dolor, el sufrimiento, el otro, y a partir de ahí el otro nos enseña como maestro docente, porque la vida tiene eso, que es una gran maestra, y en la medida que podemos escuchar a nuestros hermanos, ellos nos van a transmitir a través de su relato, a través de su experiencia, a través de soportar, y a su vez no solamente soportar y no solamente de resignar, sino que aceptar y asentir, que es realmente el valor que después va a generar resiliencia, no desesperándonos, sino aceptando estoicamente, asintiendo de la misma forma, pero por otro lado, entendiendo de que cada hecho fortuito en la vida puede ser interpretado para bien o para mal. Si lo interpretamos para bien, vamos a ser cogeneradores de nosotros mismos y de otros de resiliencia, que es esta capacidad de salir adelante de todas estas vicisitudes. Sí, doctor, Alicia nos decía que una de las cosas que ha hecho con sus hermanos en plena inundación es tratar de cuidar la alegría. Me encantó esta expresión, en medio del desconcierto y la desesperanza, cuidar la alegría. ¿Se puede cuidar la alegría? Hay un cuadro que nos pintaba Alicia, ¿no? En el agua muy arriba, hasta un animal, una vaquita con su ternero allí, hermanos, que ella tenía que cuidar como hermana mayor. Y yo trataba de cuidar la alegría, esta expresión que me parece que dice mucho. Cuidar la alegría, porque cuidar la vaca, cuidar el ternero, cuidar la leche, cuidar las cosas que nos nutren y por otro lado que son patrimonio necesario de una familia, también es cuidar el patrimonio en clave de alegría. Porque algunos cuidan, pero enojosamente. Y entonces este cuidado no va a resultar saludable, va a resultar con bronca, con resentimiento, con dolor, cuando en realidad aceptamos y asentimos. Es decir, vemos la realidad y la aceptamos como viene, algunas veces dolorosa, y otras veces, a partir de ese dolor, le decimos sí, esto ha llegado, y en el fondo toda llegada de todo hecho, siempre si lo sabemos interpretar positivamente, es para bien. Por eso la canción de José es elocuente en esto. Sin embargo, en una parte, bueno, se siente, la cantautora expresa un poco el abandono de la Virgen, el abandono de Dios. Ni la Virgen ni Dios nos abandona. Nosotros muchas veces, con nuestro sistema de creencias negativos, no nos damos cuenta de que en realidad esto llega muchas veces para fortalecernos, para darnos nutrición, para poder comprender la profundidad de la vida y, aunque sea una tragedia, no perder el buen humor y la alegría. Aunque sea una tragedia, digo. Así es. O sea, de dolor y sufrimiento. No por eso no vamos a vivir el dolor, el duelo, el sufrimiento y la pérdida. Sí, lo vamos a vivir, pero lo vamos a superar, porque la alegría es superior a la tristeza, porque el bien siempre es superior al mal.
Mm. Alicia, queremos saber cómo terminó, en realidad no cómo terminó la historia, cómo continuó, porque casi tenés 80 años. ¿Cómo estás en ese trayecto? ¿Qué sucedió después de la inundación con tu familia, con ese ternero que nació allí, con ese volver a plantar, que es otra expresión que me gustó mucho escuchar de tu historia, el volver a plantar, volver a Sí, estar de pie? ¿Cómo continuó esa yo historia, Ali? Contanos. Yo muchas veces en la psicoeducación, cuando damos, hablo de justamente eso, de que tras la inundación la gente perdía todo, pero volvía a plantar y volvía a plantar lo que más rápido iba a producir. Por ejemplo, si había duraznos, que hay que esperar bastantes, no, cambiaron por plantar, por ejemplo, naranjas. No es tan alta la Claro. planta, las personas ya más grandes pueden cosechar sin subir a escaleras, y eso formaba parte de justamente también las cosas que aprendíamos. Y con lo que decíamos sobre cuidar la alegría, igual la frase no es mía, sino que es del padre Ángel Rossi, y Mm. me quedó grabada para siempre cuando él nos decía eso, ¿no? Que tenemos que cuidar siempre la alegría a pesar de todo. Y una de las cosas que yo le decía, que mis hermanos no lo vivieron como lo viví yo. Para ellos era no sé, divertido, porque ellos desde muy chicos hacían barquitos de ceibo, ¿no? Y cuando el agua estaba arriba del piso y pasaba por abajo de la cama el agua, ellos tiraban el barquito de un lado y el otro lo agarraba del otro. O sea que era una diversión, algo para ellos. No había la magnitud de saber que había 3 metros de agua sobre el patio. Para ellos la tenían ahí, era algo Y bueno, y lo que sigue después, y eso es lo que yo decía, es reorganizarse de vuelta, limpiar las cosas que servían, volver a preparar tierra para otra huerta nueva. Mi mamá era de mucho, de cultivar todo, y las gallinas que se salvaron, porque muchas se ahogaron, y todo se fue así como armando de vuelta, y, y de a poco, y en meses ya estaba. Lo que sí yo rescato de todo Sí. eso, el amor al lugar que tenía mi papá, que eso nos transmitió Mm. tanto que mis hijos, que nunca lo conocieron, sí, heredaron ese amor al Delta del Paraná. Y es algo que, bueno, si Mm. ustedes ven atrás mío, así está toda mi casa llena de plantas y de naturaleza, porque justamente ya no puedo ni siquiera ir a visitar el Delta, pero lo tengo acá en una selva, que el doctor reconoce mi casa, sabe cómo está todo eso lleno de plantas. Pero es como que sacar de todo eso tan negativo, volver a empezar, como un volver a empezar. Se llevó cosas, sí, se llevó muchas cosas, pero quedó la canoa, quedaron las herramientas, quedó la casa, quedó la máquina de coser, estaba llena de barro, mi mamá la limpió, la volvieron a hacer andar, en la cocina leña se le limpió el barro, y cosas así que no, el agua no pudo mover. Así que bueno, no sé, yo era también, hay que ver que yo era muy chica también, tenía 13 años. Hay algunas cosas en cuanto a cómo hicieron mis padres, hay cosas que no me acuerdo, pero sí me acuerdo de la primera vez que pasó la lancha de pasajeros, y una persona que nos conocía, más unos tíos, mandaron unas cajas de alimentos. Ahí conocí los calditos de gallina, me acuerdo siempre que fue una gran novedad, porque claro, se había, se había perdido muchas verduras, todo eso se había perdido. O sea que no sé, hay mil cosas para contar de esas situaciones, pero justamente eso hacía que se viviera con los vecinos, cómo se trasladó la vaca al corredor de la casa. Una persona del campo cargó el ternerito en la canoa y dijo, la vaca va a seguir de cualquier forma la canoa porque llevamos el ternero. No sé, para hablar, bueno, el doctor me conoce que cuando empiezo a hablar no puedo parar, pero hay mucho, hay mucho. Hermoso, Hay hermoso muchas cosas escucharte, Ali, también. hermoso. Verónica, Doctor, ¿cómo vos en estos últimos sí, minutos, doctor, sí. qué se rescata de la historia propiamente de Alicia para aplicar en cada una de las vidas que están escuchando este testimonio? Yo creo que Alicia, que conozco su casa, también su jardín,
y también su limonero de las 4 estaciones, que muchos años ha alimentado a mi hogar con sus limones hermosos y jugosos. Alicia sigue estando en el Paraná, porque aunque yo soy pampeano, de tierra adentro, de zonas de pampa húmeda una parte, pero otra parte semiárida, la ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense hasta Luján, 50 kilómetros desde el Río de la Plata hasta Luján, y toda una vasta franja que va hasta Paraguay, es la selva rioplatense paranaense. Es decir, el ciudadano de Buenos Aires, el ciudadano de la provincia de Buenos Aires, a 50 kilómetros del río, de Santa Fe, de Chaco, de Formosa, del litoral profundo, sigue viviendo esa esencia de ser isleño, para decirlo de alguna forma, porque está muy cerca del río. Y esto también genera una cultura guaranítica, también genera una forma de estar en el mundo y una forma de apreciar la naturaleza con toda su fuerza verde, que también le hace a la riqueza, no solamente vegetal, sino también económica de la Argentina. Así que yo creo que hay veces que vienen las inundaciones y hay veces que viene la producción. Y cada día bajo el sol, como dice el Eclesiastés, hay días de alegría, hay días de tristeza, hay días de tirar piedras, hay días de hacer la paz. Bueno, la vida es eso, es un cambio permanente, y adecuarse a los cambios sin perder la esencia, como de alguna forma nunca perdió Alicia la esencia de ser isleña, aunque viva en Loma de Zamora. Así que un abrazo muy grande a esta voluntaria que hace años nos acompaña de distintos lugares de la red, y siempre con su voz positiva, alegre y conducente, porque a muchos ha ayudado a poder comprender esto desde la profundidad de la resiliencia teórica, pero también de una resiliencia de haber vivido en clave de practicidad la vida en plenitud. Muchas gracias, doctor Roberto. Muchas gracias, Alicia. Un abrazo fraterno para vos. Gracias por estar hoy. Bueno, yo solo quería agregar una cosa. En el cuidado, justamente que el Papa Francisco nos enseñó, el cuidado de la casa común, yo la junté a eso que él dijo, al amor de la casa común. Por eso es que nosotros, los que hemos tocado la tierra y sentimos el olor, hemos sentido el olor a la tierra mojada, al verde, eso es lo que yo rescaté y traje aquí a mi casa, y todo el que viene se puede llevar una plantita. Así que cuando quieras venir a buscar alguna plantita, acá allá está el iré doctor. A buscar mi gajito. Allí iré a buscar mi gajito, pero ¿sabés qué? El gajito del abrazo, el amor que vos irradiás, querida Alicia, con tus casi 80 años, y la poderosa herramienta de la resiliencia también a través del ejemplo concreto de tu vida y de tu sonrisa. Te mando un abrazo enorme. Ahí estamos. Mirá y qué una lindo. Última Gracias, palabra, Ali. Muchas gracias por una última estar. palabra, A ver. Verónica. Hombre, varón o mujer, varón o varona, viene de humus. Es decir, es la tierra fecunda, el humus, la tierra que germina. De ahí venimos. Y de ahí venimos a germinar a través del amor. Es decir, de la calidez del suelo y de la calidez del sol y del amor, evidentemente, una gran capacidad de dar frutos. Y esto es el hombre y la mujer. El sentido de la vida siempre tiene que ver con esto de humus, con esto de tierra profunda, con esto de olor a hombre, a mujer, y que tiene que ver también con ser generosos y fecundos a lo largo de toda la vida.